Ayer se informaba que 110 municipios han ejecutado obras por menos del 5% de su presupuesto. Así que para tocar el tema hemos invitado esta mañana a una especialista y es la doctora Carla Gaviño, que es experta en gestión pública. Doctora Gaviño, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Claro, tenemos aquí cerquita la radio uno de los paraderos más grandes, porque ahí va a ser la conexión del metro, el metropolitano y el tren. Es decir, digamos, vamos a empezar a tener ya un de transporte mucho más ágil, moderno sobre todo. Pero o se le pone trabas, o es que no llega a ponerse de acuerdo, o es que hay a veces también intereses políticos de por medio, ¿no? Sí, es lamentable lo que estamos viendo efectivamente con la situación de la línea 2 del metro. El domingo fue un espectáculo, o sea, municipio contra ATU, contra empresa privada, todos se peleaban. Y ciudadanía afectada, efectivamente. Así es. Nosotros somos los que pagamos los platos rotos. Sí, y como bien has dicho, este es un proyecto que está en el Plan Nacional de Infraestructura, que está priorizado hace muchos años, que ya se ha intentado solucionar por distintas vías, inclusive a través de un decreto de la ley de endeudamiento o del Poder Ejecutivo, tratando de exceptuarlo de los permisos municipales. Luego salió una ordenanza municipal a las 2 semanas dándole la contra, hicieron una mesa de trabajo, meses después, mira la situación en la que estamos. Entonces, esto nos evidencia que no necesariamente ponerse de acuerdo es el fuerte de nuestras autoridades en los 3 niveles de gobierno cuando se trata de proyectos de infraestructura y sobre todo proyectos sensibles como estos que ya están en construcción, que ya tienen contratos firmados, que hay toda una expectativa creada y que ya la ciudadanía está sintiendo el impacto de su implementación. Ya tienen que continuar con la ejecución del mismo, culminarlo y ponerlo en servicio, porque como bien has dicho, se está hablando acá ahora de si hay o no hay plan de vías alternas. De desvíos. Exactamente. Entonces todas estas cosas se coordinan desde antes. Esta no es la manera de gestionar un proyecto y si ya se tiene, que parece que es así, pues nuevamente, ¿por qué es que las autoridades no son capaces de ponerse de acuerdo pensando en la ciudadanía, pensando en la ciudad? Claro, en muchos casos se apela a la ley, pero claro, hay normatividades que no están siempre en la ley, porque hay hechos que ocurren de un momento a otro que a veces el legislador no lo contempla, ¿no? Entonces, como el que vivimos ahora con mucha frecuencia. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Hay que modificar las normas o basta solo con un poquito de criterio? Son múltiples aspectos acá que se tienen que abordar, pero yo creo que esto tiene que ser una estrategia integral que tiene que priorizarse desde el Poder Ejecutivo. ¿Cómo hacer para que estos proyectos importantes, para que estos proyectos no se paralicen? Ya sea los proyectos grandes del gobierno nacional, inclusive los proyectos municipales, como bien mencionaste, yo creo que hay un común denominador que tiene que ver con la inversión pública, con las reglas del INVIERTE-PE, que tiene mucho que ver también no solamente con la calidad de los documentos técnicos con los que se analizan estos estudios de preinversión, estas fichas técnicas para dar estas aprobaciones a estos proyectos, sino también con la capacidad de coordinar las normas de este sistema con otros sistemas adicionales. Normas que tengan que ver con patrimonio cultural en algunos casos, con temas medioambientales, con contrataciones del Estado, con presupuesto público, pero también que tengan que ver con otros aspectos de la legislación que está vigente, como bien estás mencionando el tema de las interferencias, de las autorizaciones municipales, la famosa permisología, que todavía está sintiendo y causando un impacto en proyectos a lo largo del país y en los 3 niveles de gobierno. Correcto. Digamos, ya se empieza la obra de esta estación. La municipalidad dice que va a denunciar, ha anunciado que va a hacer una denuncia. ¿El Poder Judicial podría suspender estas obras? Sería bastante controversial y un poco arriesgado que se tome una medida de esa naturaleza, ¿no? Porque tengamos en cuenta que hay un contrato suscrito, que hay un compromiso establecido, que hay una expectativa creada, que hay también una responsabilidad del Estado peruano por los contratos que suscribe y por dar las condiciones para que se puedan materializar y gestionar las obras, ¿no? Correcto, porque lo que se ha dicho es que son 13 meses de cierre, es el compromiso de la empresa concesionaria. Pero el municipio de Lima señala de que esto va a afectar a los vecinos, ¿no? Claro, toda transformación de una ciudad cuesta, ¿no? O sea, genera problemas, pero finalmente viene ya la solución. Y sobre todo la modernización de una Lima que está muy antigua. Yo hace 20 años viajaba como reportero al extranjero y veía solamente en Guayaquil cómo se iba perfeccionando, cómo ha crecido la modernización del transporte. Tienen allá, no metro, pero trolebús, o sea... A ver, Lima en realidad en cuanto a desarrollo está muy atrasada. Efectivamente, mira, toda obra de infraestructura genera externalidades.
El tema es cómo hacer para manejar esas externalidades sin que supongan un agravamiento en las condiciones en las que vive la ciudadanía. En este caso, por ejemplo, el tema de la transitabilidad. Claro. Y por eso es importantísimo, desde el diseño de la obra, desde que se están haciendo los calendarios para poner en ejecución la obra, prever las vías alternas. No puede ser, y es sumamente crítico, que a estas alturas del avance del proyecto se esté teniendo esta discusión que debió haber sido mucho antes con todas las autoridades correspondientes. Nuevamente la falta de gestión pública, la falta de articulación que se está traduciendo ahora en demoras ya sumamente avanzadas el proyecto. Creo que vamos por dando la clave. No tenemos gestores públicos entonces, o sea, ese ha sido nuestro gran problema, porque claro, la obra del Metro de Lima no es de hace un año, 2 años, tiene por lo menos 10. Efectivamente, hemos visto pasar muchísimas autoridades ediles, muchísimos ministros de transportes, muchísimos ministros de economía, pero sin embargo, ¿cómo es que este problema se ha postergado hasta llegar a este momento? ¿Por qué no se previó de antes? En toda obra de infraestructura vial, tú vas a tener que hacer cortes de transitabilidad. La gente va a tener que afectar su día a día, por dónde voy, por dónde paso, cómo llego a los lugares. Eso siempre va a pasar. Entonces, en toda obra de infraestructura vial, tú tienes que tener planes de rutas alternas. Si ya está esto aprobado, debió haber sido socializado, debió haber sido comunicado a tiempo para no tener a estas alturas este tipo de problemas. Y es sumamente lamentable, como bien está señalando, que en nuestra ciudad capital, donde necesitamos urgentemente hacer algo respecto de la situación tan dramática de tráfico que todos sufrimos, estemos con uno de los proyectos más grandes que tenemos con este tipo de complicaciones en lugar de evidenciarnos un trabajo conjunto. Es una pena que el Estado se demuestre hacia la ciudadanía como un Estado que se le dificulta trabajar en conjunto y llegar a acuerdos. Más bien parece ser que a nuestras autoridades están una y otra vez en una situación de conflicto que no hace más que agravar pues la incertidumbre ciudadana. Sí, eso es cierto, eso es muy cierto. 8:40. Doctora Carla Gaviño, experta en gestión pública. Vayamos ahora a lo que ocurre en los barrios, en las zonas pequeñas, en lo que ocurre en el día a día del ciudadano de a pie, que no solo vive en Lima, sino que vive en diferentes regiones a donde llega Radio Nacional también. Solo, según el último reporte que se ha conocido, 110 municipios han ejecutado obras por menos del 5% de su puesto destinado justamente para esos rubros o para ese rubro. Cuando hemos entrevistado a alcaldes dicen de que el exceso de control de la Contraloría, que hay problemas con la ley de contrataciones que son demasiado exigentes y que no se condicen con la realidad. Durante el primer año señalan, estamos aprendiendo, nuestros funcionarios están aprendiendo. Ya tienen ya más de 2 años, 2 años y medio las autoridades y están avanzando muy poco. Efectivamente, como tú estás mencionando, el tema de las obras que no se están ejecutando con la velocidad que se necesita, finalmente lo que significa con cara a ciudadanos servicios que no van a estar en los tiempos esperados y que la necesidad va a continuar ahí latente si será atendida. Hay gran cantidad de municipalidades, son 11, que no han ejecutado ni un centavo, inclusive según ese reporte, ¿no? Mire. Y están tanto en Lima Metropolitana, me parece que Breña, Pachacamac, pero también están a lo largo del país. Pero como tú bien señalas, hay un grupo importante que no supera el 5%. Mire, sí, tienes toda razón. Permítame hacerle un corte. Hay 11 que reportan 0% de gasto, o sea, no han movido un sol en el mes 7 que estamos del año. A ver, Canis en Ancash, Guayana en Apurímac, José Gálvez y Santa Cruz de Toledo en Cajamarca, Carmen de la Legua en el Callao, mire, Bitoc en Junín, Marmot en La Libertad, Pomalque en Lambayeque, donde hay tanta plata, ya se mueve tanto el azúcar, Cuturapi en Puno y Breña, donde brillan los huecos. Yo voy por Breña, el carro se malogra, ¿no? Y Vitis en Lima, increíble. Efectivamente, mira, por ejemplo, Pachacamac está en la lista, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté ahí si todos los veranos viene siendo golpeado por temas de fenómenos naturales donde están las obras de prevención que se tienen que ir manejando desde ya para no esperar que nuevamente en el verano estemos otra vez pasando lo mismo que este año y el año anterior? No, pero Carmen de la Legua también. También.
Breña. Son distritos que no podemos decir que no tienen, Populosos. exacto, que son populosos y que no podemos decir que no tienen necesidades básicas que cubrir en temas, como bien has dicho, de mejoras viales, de salubridad, de seguridad, entre otros. Pero a lo que tú preguntabas inicialmente, ¿por qué tenemos este diagnóstico de tantas municipalidades que no ejecutan sus recursos con prontitud y de manera adecuada, estando ya superada la mitad del año, ¿no? Bueno, yo creo que sí, hay un tema que tiene que ver con la normatividad, no solo de contratación del Estado, está el INVIERTE-PE, su articulación con contrataciones, con presupuesto. Hay un tema de la Contraloría que muchas veces tiene que tener un rol más de acompañamiento que de influir temor en el funcionario. También claro. hay un tema de que los funcionarios, como bien tú dices, las municipalidades no están en su primer año de gestión, pero no por eso necesariamente los funcionarios están siendo empoderados y capacitados adecuadamente. Yo creo que hay un tema de fortalecimiento de la articulación de los sistemas del Estado y del conocimiento que tienen los funcionarios para aplicarlos, para operarlos. Y para mí la cosa es tan simple como que, a ver, si tú tienes los rectores, la mayoría de ellos en el Ministerio de Economía, está la Contraloría también, hay rectores de otros sistemas funcionales como el CIA, el Patrimonio Cultural, que no articulan entre ellos sus normas, que para una misma acción y un mismo proyecto te ponen plazos distintos, nombres distintos para los mismos procesos, pero cada uno con una regulación diferente, con nombres diferentes que no conversan entre sí. ¿Cómo le pides al operador que esté en las municipalidades que tenga claridad cómo aplicarlo? Más aún si no se suelen hacer verdaderas asistencias técnicas in situ. Entonces yo creo que estos reportes son importantes, porque si lo ves como una oportunidad, pueden ayudar a que de una vez el Poder Ejecutivo haga mesas de trabajo y pueda, de alguna manera, de la mano con las municipalidades, procurar que los recursos se vayan ejecutando de la mejor manera. Que tengamos estas cifras quiere decir que potencialmente hacia fin de año vayamos a tener municipalidades que vayan a estar corriendo por ejecutar, castigando calidad. Y ese es un poco el perjuicio que podría suceder. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo realmente conversar con usted primero sobre lo que ocurre aquí en el centro de Lima con las obras de la línea 2 y también sobre la situación en los municipios, con estos 10 municipios que han ejecutado menos del 5% y 11 absolutamente nada. Muchísimas gracias, doctora Carla Gaviño, experta en gestión pública. Muchas gracias, encantada. Muy amable.